Con más del 25% de desempleo, España tiene las peores cifras de la recesión de la Unión Europea. Y el ajuste ya modificó la calidad de vida de la población. No solo son números. En las calles, en los comercios, en los centros de esparcimiento y consumo, pero sobre todo en los hogares españoles, la crisis está más presente que nunca y marca a fuego el ritmo de vida de las familias que, como pueden, capean la peor recesión en años. Así lo describen los medios españoles, que destacan en sus portadas que la tasa de desempleo en septiembre fue del 25,8%, 3 décimas más que en agosto. A mí si me hacen una oferta del extranjero me marcho, o sea, lo tengo muy claro, pero clarísimo. Según la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística de España, esto representa 5.778.100 ciudadanos en edad de trabajar en una población activa calculada en 23 millones de personas. Es decir, la cifra más alta de los 27 países que conforman la Unión Europea. Los números, según varias centrales obreras, llegarían a 8 millones de desempleados. La debacle en el nivel de vida de los españoles es constante. En 2007, cada hogar español disponía de 32.000 euros para gastos al año. 5 años después, esa cifra bajó hasta los 29.500. La merma impactó directamente en el consumo de bienes duraderos como vehículos, mobiliario para el hogar, vestido y calzado, entre otros. Como contrapartida, las sumas destinadas al pago de hipotecas, alquileres o servicios de agua, luz y gas y combustibles subieron con fuerza, ahogados por la presión fiscal. El desplome de ventas de autos superará este año las 730.000 unidades, cuando antes de la crisis llegaron a 1.600.000 unidades. Los grupos más afectados por la crisis son los jubilados y los parados o desempleados. Unos presupuestos que van a suponer, de hecho, un genocidio, porque supone que los más débiles se resientan, ancianos, niños, educación, sanidad, dependencia, cultura, todo esto se va a ver arrumbado por estos presupuestos del terror, ¿no? Porque no se les puede llamar de otro nombre. Del total de afectados, 2 millones se encuentran en riesgo de caer por debajo del umbral de pobreza, con ingresos de 613 euros mensuales. El nivel de vida se deteriora día a día y parece no tener piso, como lo demuestran las cifras sobre las ventas minoristas que registraron en septiembre una caída histórica del 12,6% en comparación con el mismo mes de 2011. Todas las comunidades autónomas presentan tasas anuales negativas de sus ventas, con los mayores descensos en Murcia, Andalucía, Castilla y León y Cantabria. El número de empleados públicos cayó en el tercer trimestre un 1,6% respecto del trimestre anterior. El descenso es más pronunciado si se compara con los trabajadores de la administración que había hace un año. En este caso, la reducción es de 5,6%. Esta tendencia podría acentuarse tras la publicación en el Boletín Oficial de la nueva normativa sobre procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, es decir, el temido expediente de regulación de empleo. Desde que estalló la crisis financiera, los bancos y las cajas españoles han recortado sus plantillas en más de 30.000 empleos. De ellos, 20.000 trabajadores corresponden a las cajas, lo que supone una disminución del 16,4% desde 2008. Las calles de las ciudades de España no escapan a la postal obligada de la crisis y se reflejan en la fisonomía urbana con vidrieras cerradas por falta de ventas, comercios sin abrir y permanentes manifestaciones en respuesta a los despidos por mejores condiciones laborales o por beneficios y derechos que se pierden día a día. La cifra alarmante arrastra otras variables como el incremento de la inseguridad y la tasa de suicidios. Y según informes de los principales hospitales, creció notablemente el número de consultas por depresión. Necesitamos otra política que ayude mucho a las personas, pero cada día nos ahorcan más. Yo quiero que sepáis que lo que estamos haciendo, que no es fácil,
ni se hace en poco tiempo y que además tarda en producir efectos, es lo que hay que hacer. El subsidio que da el gobierno de Mariano Rajoy dura pocos meses y eso hace que, transcurrido el periodo de asistencia, la desprotección sea total para miles de desocupados. Rescatan al banquero, desahucian al obrero. Mientras, la plataforma de afectados por la hipoteca reclama que cesen los desalojos ordenados por la justicia y exigen, como dicta la Constitución española, que todo ciudadano tenga derecho a una vivienda digna. Datos del Consejo del Poder Judicial indican que durante este año la media de desalojos de viviendas y locales alcanzó los 500 diarios. ¡Los banqueros son los criminales! ¡Los banqueros son los criminales! Los pronósticos son malos. Los sindicatos Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores subrayaron que en España no hay signo alguno de reactivación económica y advirtieron que la huelga general del próximo 14 de noviembre no va a ser la última. Hay algo muy interesante, si uno presta atención a lo que decía Mariano Rajoy, lo que hay que hacer. Es el discurso que se utilizó en la década del 90 también en la Argentina y en gran parte de América Latina. Esto es lo que hay que hacer, es lo que se debe hacer, lo único. Pero lo interesante es que el Partido Popular, durante su campaña electoral, con muchas cosas donde decían lo que hay que hacer, mintió. Porque había cosas que dijeron, no lo vamos a hacer. Y ahora lo están aplicando. Por ejemplo, el copago sanitario. Dijeron, y están los testimonios de Rajoy, de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y tantos otros dirigentes importantes del Partido Popular, que no iban a instaurar el copago sanitario. Cataluña ya lo instauró hace un tiempo y ellos ya decidieron desde Madrid que a principio del año que viene cada receta se paga €1. El justificativo, el de siempre, el de reducir los costos, cuando en realidad hay muchos estudios que demuestran que esto no tiene nada que ver con la reducción de costos y va a afectar, como siempre, a los más pobres, a los jubilados, a los que más necesitan las recetas. Y creo que es una de las cosas que más ha indignado a los españoles, el tema de las mentiras del Partido Popular. Vos hablabas de los 90, ¿no? Entre otras leyes nuevas, hoy salió en todos los diarios españoles una ley que facilita los despidos colectivos, por ejemplo. Y también en relación a los 90, yo quería tomar un tema que podemos llamar como los daños colaterales, ¿no? Porque es en estos países en crisis, cuando se aplica este neoliberalismo de rajatabla, también sucede que hay una cesión de soberanía muy evidente. Por ejemplo, el caso de la base de Manta en Ecuador se cedió cuando estaba Ecuador en una crisis profunda. Ahora Estados Unidos está pidiendo la base militar de Rota para poner una parte de su escudo de misiles. Pero la peor de las cesiones de soberanía que he escuchado es en el aeropuerto de Barajas. Miren lo que pasó. Esto lo denunció un diputado catalán llamado Joan Josep Nuet de la Izquierda Unida. Pidió explicaciones a Rajoy porque un periodista colombiano fue a tomar su vuelo a La Habana. En ese momento el personal de Europa Air, que era la empresa, le dijo: un momentito, lo van a interrogar. Vino un empleado de la embajada norteamericana, le pidió el pasaporte, lo interrogó y después de interrogarlo dijo: no señor, usted no puede viajar a La Habana. O sea, un funcionario de la embajada de Estados Unidos que toma esas atribuciones en el aeropuerto de Barajas. O sea, esto realmente tremendo. Este diputado catalán, como les contaba, pidió explicaciones. Rajoy dijo que efectivamente que esto era para asesorar y apoyar a las compañías aéreas y que Estados Unidos podía hacer este tipo de injerencia. El colombiano, lógicamente muy enojado, pidió explicaciones a la empresa Air Europa, que es una empresa española, y la empresa le dijo que ellos antes no pasaban por espacio aéreo norteamericano para ir a Cuba, que no hacía falta, pero que por presiones de Estados Unidos para poder obtener esta lista de pasajeros anticipados, habían desviado los vuelos, pasan por espacio aéreo norteamericano y esto justifica que haya un funcionario norteamericano en Barajas. Impresionante. Es impresionante. Me estaba acordando, es lo mismo que hicieron con el tema del sistema financiero internacional. Ahora con todas las operaciones, como tienen que pasar obligatoriamente por Estados Unidos, digo, ejemplo, una operación entre Argentina y Uruguay, una operación financiera, un giro del Banco Central de Argentina, el Banco Central
No uruguayo pasa por el Río de pasa la por la Plata. Reserva Federal de Estados Unidos. Claro. Es decir, con lo cual tiene el control absoluto de la información, por lo menos, ¿no? Con todo lo que esto implica. Hablamos de las crisis en Europa, hablamos un poquito de la crisis en Grecia, porque estamos viviendo en un proceso que es interesante seguirlo muy de cerca. Ayer empezaron unas huelgas, algunos paros con respecto a las políticas de ajuste y despidos que está habiendo en diferentes gremios. Empezó con los subtes o el metro, como se le llama en el mundo habla hispana, salvo en Argentina, paros en el metro. Entonces, en el día de ayer, este fin de semana hay paro de recolectores de basura, seguimos hablando de Grecia. El lunes hay paro de periodistas, después del tema periodistas griegos, algo Pedro nos va a contar también. Y sigue martes, miércoles con movilizaciones de otros gremios como de la salud, trabajadores de farmacias y demás, pero además con una huelga general martes y miércoles con movilizaciones callejeras, y esto es porque el miércoles se vota en el Parlamento griego una vez más un nuevo recorte del gasto público, un ajuste esta vez de 13.500 millones de euros, y cuando no, estos recortes van de la mano de la obligación o de la imposición de la Troika, es decir, Banco Central Europeo, Unión Europea y Fondo Monetario Internacional, como un recorte obligatorio para poder recibir el nuevo tramo o el futuro tramo del crédito de salvataje que acordaron el año pasado, que no fue, recordemos, tampoco el primer crédito de salvataje. Uno podría preguntarse, ¿no era que Grecia había hecho los acreedores le habían hecho una quita sobre la deuda de aproximadamente el 50% para resolver este problema? Sí, le hicieron la quita y sigue el problema. Esto es lo que, desde un diagnóstico opuesto al que están planteando Mariano Rajoy y otros personajes de la política europea del camino único, evidentemente todo esto que se está haciendo del ajuste está agravando la situación y es una trampa para países como Grecia, que nuevamente esta cuestión del ajuste económico se está viendo reflejado en estos días y con una sucesión de hechos que parece ser que van en escalada hasta el miércoles en el reclamo, la demanda social. Ahora, cuando vos decís trampas, no hay que olvidarse que los recortes afectan siempre a los sectores más vulnerables y que los evasores fiscales suelen conocer los mecanismos de las trampas para evadir, y vos hablabas de periodistas. Y aprovecharse. Bueno, situación. Fue lo que pasó esta semana con el periodista Kostas Vaxevanis, que publicó en una revista griega, Hot Talk, la lista de más de 2.000 presuntos evasores fiscales griegos. Ahora, lo interesante de esa lista es que esa lista, en el 2010, Christine Lagarde, que era en ese momento ministra de Finanzas, ministra de Economía de Francia, le pasó la lista a los griegos, al gobierno griego le dijo, miren, tengo esta lista de 2.000 nombres de presuntos evasores, gente que sacó dinero de Grecia y que se la llevó al HSBC, a un solo banco, imagínense en todo lo que hay en otros bancos suizos. Hagan algo con esto. El ministro de Economía recibió la lista, después dijo que la perdió. O sea, la puso en la heladera, como en la lista del supermercado, se la olvidó. Pero después resulta que se la pasaron al ministro de Economía que lo sucedía, que tampoco hizo absolutamente nada. Vino un periodista, la publicó, lo arrestaron a él. El jueves lo exoneraron, pero de todas maneras, y gracias a la repercusión internacional que tuvo esto, pero estuvo todo centrado en el periodista que divulga los datos de gente que evade en una situación de crisis extrema, donde él mismo dice en una carta que difundió, que se puede leer en el sitio Rebelión, en castellano www.rebelion.org, él dice, la gente está revolviendo los tachos de basura y esta lista quedó en algún lugar colgado. Y no, a lo mejor estaba un tacho de basura y la encontraban. Exactamente. Y no nos olvidemos de Portugal, porque en Portugal también ha habido este año movilizaciones muy fuertes en contra de los recortes. Dos elementos más con respecto a esto que está señalando, que está marcando Pedro Briguer. El asunto de que haya sido por un solo banco, todas estas operaciones, un solo banco, la HSBC, que además dinero depositado por presuntos evasores en Suiza, quiere decir, indudablemente, esto nos podemos jugar a una conclusión fuerte, es que hay un canal armado para que esto se haga. En ese banco. En ese banco. Y denunciado en muchos lugares. Exactamente. Es decir, hay una persona que se llama... Se está ofreciendo ese canal de evasión en Grecia para que salga por ahí y el dinero llegue a nombre de alguien a Grecia. Y digo alguien porque este es el otro elemento. Aparecían en esa lista, según
contó el propio periodista que la denunció, muchos nombres de personas que eran trabajadores de sectores que evidentemente no tenían esos ingresos, no tenían esa riqueza que estaba depositada. Es decir, actuaron a nombre de otros. Testaferros. Las cuentas estas que estaban en el HSBC de Suiza, además, eran cuentas a veces nominales, es decir, con el nombre del titular. A veces eran simples referencias numéricas y estaban asociadas a otras cuentas. Y en muchos de estos casos, de esas otras cuentas, no se conoce exactamente la identidad de quién es el asociado. ¿Qué quiere decir una cuenta asociada? Que no únicamente el titular puede operar sobre la cuenta. Quien está asociado está autorizado a retirar, por ejemplo, fondos o mover esos fondos de esa cuenta para hacer un pago, para hacer una transferencia a otra cuenta, etcétera. Pero esto ya se podía hacer desde Suiza, porque el dinero estaba depositado en Suiza. Es decir, estaba armado todo el mecanismo para que un tercero, y esa es la sospecha grande, que pudiera haber algún personaje importante de Grecia, algún nombre que hiciera ruido por el nombre mismo, más allá de integrar una lista de 2.000 personas o con otros 1.999, claro, que demostrara, digamos, algún tipo de peso político que de alguna forma justifica o explica cómo es que se pierden estas listas, ¿no? Y sí, parece que hay varios exministros conservadores y varias familias vinculadas con una empresa, la mayor empresa constructora griega, entre otras personas en esta lista. Esto, Telma, es lo que no se investigó justamente, es lo que se está denunciando y que este periodista puso sobre el tapete y que termina, en vez de ser investigados estos delitos, termina perdidos en prisión. Bueno, hoy en esta semana le levantaron las causas, obviamente, en la justicia. Yo creo que no nos alcanzaría ni haciendo Visión 7 Internacional todos los días denunciando los casos de evasión fiscal que hay en todo el mundo, los mecanismos que tienen los sectores más poderosos para evadir. Es impresionante. Esta lista de Lagarde no era solamente la lista de Grecia, había varios otros países en la lista esta del banco HSBC. No, quería comentar algo rapidito, que es una columna del premio Nobel, de otro premio Nobel, Joseph Stiglitz, que dice: Alemania está poniendo en peligro el futuro de España. Una vez más, el premio Nobel insiste en que estas políticas que se están llevando a cabo, tanto en España como en Grecia, como en Portugal, son en realidad no el remedio, sino la enfermedad misma, ¿no? Bueno, Félix, ¿tenemos algún tipo Muchísimos mensajes tenemos, Telma. Al 0800-444-1777 y al 4535-0709, además de la red social Facebook, se están comunicando. Pablo de Caballito dice: felicitaciones, gracias por existir. A nivel internacional son los únicos en informar, dice. Qué fenómeno, Pablo. Carlos de Avellaneda, saludos. Saludos por su cumple a mí, gracias Carlos, muy amable. Muchos saludos por el cumpleaños. Reconquista de Santa Fe. 7-2. Y lo llevo muy bien, estoy orgulloso de tenerlo. Parece 6-8. Sí, parece 6-8. Julio de Santa Fe de Reconquista dice: muy bueno el programa, ojalá que gane Obama y también es fantástico 678, dice. Hablando de 678. Silvia y Carlos de Rafael Calzada, lo ven todos los sábados, dice, son parte de nuestra familia. Saludos para Félix, que cumple 72. Gracias. María Inés de Peguajó dice: acierta con la incógnita. Alba de Virrey del Pino también acierta con la incógnita, dice: saludos a Pedro y a Raúl y a Telma. Es un programa muy necesario, es como el aire del sábado. Mire usted qué bien, ¿no? Qué suerte. Según qué aire, porque hay cada aire a veces. Laura de San Pedro dice: si por los paros pueden hacer un informe, dice no, por favor, no dice por los paros, yo vengo bien. Y lo que pasa es que arranqué anoche a las 12 de la noche. Sí, se dice, nota. por favor, dice, ¿pueden hacer un informe sobre Palestina? Esto los manda usted, ¿no? Estos mensajes que los hemos llame, hecho Pedro. muchos informes sobre Palestina. No, porque usted incluso un libro ahí sobre la crisis palestina y todo, que podrían leerlo, si quiere saber. Bueno. Va a haber un foro social sobre Palestina a fin de noviembre en Porto Alegre. Ah, mira qué interesante. Si usted le paga los viajes a los televidentes, a lo mejor pueden ir. Seguro que va usted, ¿no? Se vino jocoso, sí. Taylor. Bueno, vamos. No trae torta. Más datos de la incógnita de hoy. Es cierto, más datos de la incógnita de hoy. Atención con nuestro personaje. De pequeña mostró talento artístico, ya ahí les dimos un dato, es una niña. Con solo 4 años de edad dio su primer recital público y con 8, fíjese qué loco, su primer show formal. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777-4535-0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional. Le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Las municipales en Chile y Brasil. Las elecciones representaron un examen para las gestiones del oficialista PT en Brasil y en el país trasandino para el presidente Piñera. Y además
significaron modificaciones en el mapa político de esos países. Se los vamos a contar luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional por la televisión pública.